ya que estábamos hablando de estas cuestiones del tránsito, de Santo Tomás de Aquino. Es casi automático pensar en el tránsito e inmediatamente pensar en Santo Tomás de Aquino, especialmente cuando uno padece unas neuropatías de aquellas. Santo Tomás de Aquino nació en Rocaseca, que queda cerca de Nápoles. Estamos hablando del año 1227, mejor dicho, nació en 1227. Estamos hablando de Santo Tomás de Aquino. A ver si hablamos bien. Era hijo, el año 1227, del conde Landolfo y de la condesa Teodora, unos nobles del sur italiano, ricos, gordos, rozagantes y prósperos. Así que nació en una familia que no tenía problema alguno. Tomás de Aquino impresionaba mucho a los hombres de su tiempo, pero lo que saltaba a la vista, en primer lugar, no era su talento como filósofo, ni su brillantez como teólogo, sino lo descomunal de su silueta. Porque Tomás de Aquino era gordo. Y sabemos nosotros que la gordura aparece antes que el talento, al menos a los ojos de los recién entrados. Era tan gordo, era muy gordo, no era gordito, era un gordo de aquello. Sí. Un día hubo que recortar su mesa de trabajo para que encajara la panza sin dificultad. También hubo que reformar el comedor y la capilla del monasterio donde vivía, ya más adelante. No pasaba por las estrechas escaleras medievales, así que para cambiar de piso tenía que hacer toda una serie de volteretas. Además de gordo, Tomás era callado. Parece que en sus tiempos de estudiante se limitaba a escuchar a sus maestros con la mirada perdida y cara de entender poco. Sus compañeros lo llamaban el buey mudo, pero se equivocaban, porque verdaderamente cuando hablaba Tomás era ocurrente y sutil. A los 19 años decidió hacerse monje. Contra la resistencia y el escándalo de la familia, se cree. Y lo que preocupaba a los parientes no era que Tomás se hiciera religioso, porque aquello era más o menos frecuente y a veces conveniente en aquella época. Lo que le molestaba a los condes de Aquino era que Tomás hubiera optado por la orden dominicana, que a los ojos de esta gente era demasiado nueva, demasiado exigente, demasiado pobre. No era una orden muy simpática que digamos. No lo es, desde el punto de vista desde aquí y desde algunos de sus integrantes, empezando por su fundador. Pero bueno, no ese es el tema. Entonces los parientes de Tomás intentaron persuadirlo con sus mejores argumentos. Le explicaron que si quería ser monje, bien podía hacerse benedictino, como lo habían hecho tantos hijos de la nobleza. Le dieron 1001 pruebas de la mala fama que tenían los dominicos, esos monjes mendigos, a los que la gente de la calle los llamaba dominicanes, es decir, perros de Dios. Pero Tomás se había justamente emperrado y no cambiaba de vida. Y visto que nada podían los argumentos, los señores de Aquino pasaron a la acción. Tomás había decidido abandonar la casa paterna para iniciar un viaje de novicio a París, y entonces los familiares confabulados lo esperaron escondidos, cuando el tipo salía, se escondieron en un bosque. Este es el sentido original de la palabra emboscada, ¿no? Esconderse en un bosque para sorprenderlo a uno, que puede no ser incluso Santo Tomás. Bien, y se lo llevaron, los hermanos, los primos, y lo encerraron cerca de Nápoles, en una torre de propiedad familiar, con la intención de no dejarlo salir hasta que cambiara de idea. Y así estuvo encerrado, largos meses. Sus únicos contactos con el exterior
se producían cuando le subían el morfi y cuando caían los parientes para ver si había cambiado de idea. Y Tomás continuaba negándose. Después de un intenso debate, los señores de Aquino decidieron jugar una última carta. Una tarde se abrió la puerta de la celda y entró una mujer desnuda que le había mandado decidir a convencerla de cualquier cosa. Tomás no fue para nada indiferente a ese estímulo, aunque no reaccionó exactamente del modo que habían previsto los parientes. En realidad, sacó una brasa de la estufa con una pinza de hierro y la corrió a la mina con la brasa por toda la habitación. La mina empezó a los gritos y salieron todos regando. Ese fue el final de los esfuerzos de la familia de Aquino y desde entonces Tomás tuvo vía libre para llevar a cabo sus proyectos. En lugar de refugiarse en la discreción de la vida religiosa, tomó por un camino más complicado, ¿no? Se puso a estudiar con Alberto de Colonia, un dominico alemán que fue conocido más tarde como San Alberto Magno. El tipo leía a los griegos, escribía sobre astronomía, botánica, medicina, física, lógica, música, jardinería y todo aquello sobre lo que pudiese decirse algo con sentido. Su tesis era, la de San Alberto, que nada que nos permitiera ampliar nuestro conocimiento del mundo podía ser malo en sí mismo. Y gracias a este hombre, Tomás conoció a Aristóteles. En el siglo XIII, la enseñanza superior se iba expandiendo, se renovaba, gracias al trabajo de muchos religiosos e intelectuales que, imitando a las corporaciones de oficios, daban forma a un invento nuevo, la universidad. La universidad es invento de aquellos años. Antes la gente estudiaba en los colmados. Las ideas que importaban eran Dios, el alma, la vida eterna, y el mundo solo era relevante como reflejo de esas verdades absolutas. Y Tomás decidió apartarse de estas ideas, sin contradecirlas del todo. Su problema no era poner a la tierra en conflicto con el cielo, sino armonizar las verdades de la teología con otras verdades cada vez más numerosas que eran descubiertas en el mundo. Intentó construir una especie de aparato intelectual capaz de reconciliar la fe católica con un mundo que iba cambiando, que se iba asomando a alguna ciencia. Y este intento, desde luego, lo puso al borde de la herejía. Tomás de Aquino pensaba, por ejemplo, que el mundo de los sentidos era el objeto del conocimiento humano y que en la tarea de conocer ese mundo, el hombre no debía esperar ninguna iluminación divina, lo repito. En la tarea de conocer ese mundo, el mundo de los sentidos, el mundo sensible, lo que vemos, el hombre no debía esperar ninguna iluminación divina. Y decía que allí donde se podía entender, era mejor entender que creer. Deberían leer a Santo Tomás de Aquino algunos pastores que pretenden que Dios te ayude a resolver el teorema de Pitágoras. No, donde se puede entender, entender. Nada de que los ángulos interiores de un triángulo suman tanto como el Señor quiera. Cuando hablamos de ángulos interiores, razonamos. Ahora, cuando hablamos de inmortalidad del alma, mejor que no razonamos. Al César lo que es del César. Sí, Le digo lo que le digo. Otro principio explicaba que la fe no era enemiga de la razón, sino que podía ser fortalecida por ella. Era un poco demasiado optimista, de todos modos, don Tomás. Pero su gran innovación consistió en redescubrir a Aristóteles para el mundo occidental. De Aristóteles se estudiaba únicamente la lógica en aquel entonces. Por ahí se andaba diciendo que todo lo que importaba saber estaba en la Biblia y que la literatura pagana, e incluso la que se inspiraba en el Islam,
era una fuente de perdición para el creyente, pero que por ahí algunos decían en aquel entonces. Pero Tomás de Aquino demostró algo que luego se transformó en una obviedad, que se podía al mismo tiempo ser cristiano y aristotélico. Pero esto le dio mucho labor, mucho labor. Ya todavía en el siglo XVI, estoy hablando del reformador Martín Lutero, que sospechan todos, cuando se habla de Lutero, creen que era una especie de norteamericano, avant la letra. Bien. Lutero hablaba de Tomás de Aquino como ese gordo bufón que ha descarriado a la iglesia. Y a Lutero tampoco le gustaba mucho eso. Un día, mientras almorzaba en el refectorio del monasterio donde trabajaba, uno de los monjes quiso poner a prueba su razón, la razón de Tomás. Señaló hacia afuera y gritó que había visto pasar un burro volando. Entonces Tomás hizo un esfuerzo terrible y corrió a mirar por la ventana. No había, por supuesto, ningún burro que volara, y todo el mundo empezó a reírse de él, jaja. Y Tomás, tranquilo, dijo: me pareció más probable que un burro volara a que me mintiera un hermano de la congregación. Y siguió con nadie más lo muere. La obra más conocida de Tomás de Aquino es la monumental Suma Teológica, que escribió como una simple introducción para principiantes. Y en el prólogo dice que el contenido de ese libro es como leche para niños que no pueden asimilar algo más sólido. Nadie ha estado de acuerdo con semejante afirmación, que hay que comerse el libro. La pequeña introducción, que es la Suma Teológica, se compone de un total de 512 cuestiones, 2.669 artículos y unas 10.000 objeciones con sus respectivas respuestas. El 6 de diciembre de 1273, después de haber celebrado misa, Tomás de Aquino dejó de escribir para siempre. Dejó de escribir para siempre. Abandonó la Suma Teológica en el artículo 4 de la cuestión 90 de la tercera parte. Ahí. Y nunca más dictó una línea ni utilizó sus instrumentos de escritura. No escribió más. No le explicó nada a nadie. Y no escribió más. Y ahí lo dejó. Y murió 3 meses más tarde. Camino al concilio de León. Tenía apenas 49 años. Dicen que los monjes de Posanova tuvieron que fabricar un cajón especialmente diseñado para que pudieran meterlo dentro. Pero con esto solo consiguieron crearse un nuevo problema, porque Tomás se había muerto en una habitación del primer piso y no hubo fuerza humana ni intervención divina capaz de hacer bajar el féretro por la escalerita de piedra. Y al final el pobre Tomás terminó abandonando este mundo por la ventana. Un célebre tomista, amigo de este programa, es nada menos que nuestro Gilbert Keith Chesterton, que ha escrito tantas cosas que nos han hecho felices. El hombre que fue jueves, el club de los negocios raros. Escribió también Chesterton una biografía de Santo Tomás. Casi todos conocen a Chesterton por quizá lo peor que tiene su obra, ¿no? Que son los cuentos del padre Brown. Sin embargo, en uno de esos cuentos, el padre Brown persigue a un criminal. ¿Cómo se llamaba el enemigo de Brown, del padre Brown? Flambeau. Pero este no era Flambeau. Era uno que se había disfrazado de cura. La Cruz Azul. Debe ser la Cruz Azul. Y en la culminación del relato hay una conversación con el falso cura. Y el falso cura le pregunta, no era Flambeau, ¿no? ¿Y cómo o era Flambeau? No me dice, ¿usted cómo descubrió que yo no era cura? Y el padre Brown le dice, es que usted atacó la razón y eso es de mala teología. No está mala. Tantas iglesias y cátedras, dijo Chesterton, tantas bibliotecas, círculos y comités dedicados a Santo Tomás de Aquino, nos impiden percibir que él no nació canonizado, ni doctor, ni tomista. Nació noble y murió simple fraile. Después de su muerte, viene un tiempito en que mencionar la Suma Teológica podía pagarse con la excomunión. La propia canonización
de Santo Tomás fue un asunto bastante complicado. Y el Papa Juan XXII, que lo hizo santo en el año 1323, era uno de esos papas de Aviñón, que eran rechazados por buena parte de la cristiandad. Así que, de todos modos, muchas de sus tesis seguían estando prohibidas, aún canonizados y todo el tipo, en universidades, por ejemplo, como la de Oxford y la de París. En 1366, el papado impuso a todos los estudiantes el estudio integral de la obra de Aristóteles. En 1567, Pío V declaró a Tomás doctor de la Iglesia Universal y en 1873 León XIII lo proclamó patrón universal de las universidades y escuelas católicas. Así que mire que el patrón de las universidades no es otro que el gordo Tomás de Aquino, tipo que, para decirlo con las palabras de un amigo mío, no tenía la piojosa de Adorno. ¿A quién dedicar este recuerdo de Santo Tomás? Sino al mismo, un tipo, el hijo de los condes de Aquino, que estaba fenómeno, no, a monje se tiene que meter ahí a pensar. No, y después peor, se mete a monje, eso no es nada. Y se mete a monje, no, y empieza desde ahí a pensar, como si ese fuera el lugar más cómodo para pensar. Hay gente que siempre elige hacerlo más incómodo. A esa gente les llamo yo amigos queridos. ¿Qué le dedicaremos al gordo Santo Tomás y al amigo Gilbert Keith